3. No te voy a interrumpir en ningún momento, entonces puedes dar tu conferencia completa y en el momento que terminemos me avisas, ¿vale? Yo estoy pendiente. 3, Un segundo. dale. Ajá. ¿Listos? 3, 2, 1, grabando. Buenas tardes, mi nombre es Néstor Almeida, soy un nefrólogo colombiano que hice mi training en la Universidad de Antioquia y después volví a repetir mi entrenamiento en la Universidad de Utah en Estados Unidos. Quiero agradecer al doctor Restrepo por la invitación y a la Sociedad Colombiana de Nefrología. Hubiera querido estar de manera presencial, pero en estos tiempos a veces es un poco difícil. De todas maneras, la charla que voy a dictar hoy es una charla sobre diagnóstico no invasivo del rechazo agudo del trasplante. No tengo conflicto de intereses que declarar. En ocasiones el rechazo agudo de cualquier órgano, específicamente del riñón, puede ser dramático. En este caso, esta caricatura del maestro Fontana Rosa nos hace acordar de esto. El resumen de mi conferencia está en esta filmina en donde vamos a tocar algo de los antecedentes y la historia de cómo se han utilizado o creado estas técnicas de diagnóstico no invasivo, recomendaciones para el seguimiento de trasplante, lo que normalmente hacíamos antes y lo que podemos hacer ahora con estos nuevos métodos de diagnóstico, algo al respecto de métodos de laboratorio de genómica, proteomics y también la presencia de ADN libre de las células del órgano en la circulación del receptor que fue realmente establecido en mucho tiempo atrás, alrededor de la década del 50, inclusive 3 años antes del descubrimiento de la doble hélice del DNA, del ADN, por Watson y Crick, y hay una gran cantidad de manuscritos que han salido últimamente en donde se soporta la utilización de estas técnicas. El trasplante de riñón es el tratamiento de elección para los pacientes con enfermedad renal crónica. En cuanto a supervivencia, calidad de vida, son superiores a las terapias de reemplazo renal, diálisis peritoneal o hemodiálisis. Se han desarrollado pruebas de diagnóstico no invasivo que son confiables y que son bastante específicas para saber si el paciente está presentando un rechazo. En adición a algunos diagnósticos diferenciales como la toxicidad de los calcineurin inhibitors, la presencia de infecciones como el BK o la recurrencia de enfermedades glomerulares primarias en el trasplante. Y las diferentes técnicas que se han utilizado son expresión de genes, la producción de proteínas que obviamente van a empezar con la activación de los genes en las células y algunos marcadores urinarios que son más utilizados en la parte de insuficiencia renal aguda y es difícil diferenciar un rechazo de una falla renal. Simplemente para mostrar que la tecnología, esto es desde el punto de vista genético, hay un tejido normal, se hace un slide con los diferentes genes y la expresión de esos genes, y hay un otro tejido, que en este caso es un tumor, en donde se expresan también los genes de manera diferente, y lo que hace el computador o la base analítica del test es comparar la diferente expresión genética. Lo mismo puede hacer con muestras de diferentes tipos, incluso orina o sangre, no necesariamente tejido, y podemos ver también la expresión en donde se aumentan o se disminuyen la expresión de ciertos genes y obviamente la producción de proteínas se puede analizar en este tipo de electroforesis, que es una electroforesis de 2 dimensiones, en donde se puede por MALDI-TOFI específicamente identificar las proteínas que están expresadas. Este fue un trabajo que nosotros hicimos en la Universidad de Colorado con el doctor Thomas Baer. No tiene que
que ver con rechazo, estos son diferentes osmolaridades en cultivos celulares de túbulos distales, en donde se exponen las células a diferentes concentraciones de sodio y se autorregula o se produce la proteína S104, que es una proteína que está relacionada con el citoesqueleto de la célula. Ahora, en cuanto a los test no invasivos de rechazo renal agudo, es importante también que hay algunos genes que se disminuyen la expresión, y esto va a correlacionarse con la disminución en la producción de ciertos elementos o proteínas. Es importante también decir que los pacientes con una inmunosupresión triple, la inmunosupresión que nosotros estamos acostumbrados a usar en la mayoría de los casos, en donde se hace una combinación de un calcineurin inhibitor con micofenolato y prednisona. Cuando están las tres medicaciones, existe un decremento en los rechazos. Las personas o los centros en donde hay una disminución en la utilización de los esteroides pueden haber más rechazos agudos. Y es importante saber que desde el mismo momento en donde el órgano se hace el injerto en el receptor, este riñón empieza a producir o empieza a liberar componentes del ADN de células que normalmente mueren por apoptosis. Lo importante es que estos métodos diagnósticos han logrado ver cuál es el umbral o el nivel al cual se tiene que empezar a pensar de que algo malo está sucediendo con el trasplante si el ADN libre en la sangre del paciente receptor están elevados de acuerdo a los límites de cada ensayo. Ahora, como decíamos anteriormente, la presencia de ADN libre en circulación fue descrita en los 50. El creciente cuerpo de evidencia al respecto de cómo esto se puede utilizar hoy en día, pues ha llamado la atención de varias compañías, y han creado test basados en diferentes tecnologías en donde se puede identificar la presencia de ADN en la circulación del donante sin tener que tipificar el receptor o el donante desde el punto de vista de ADN o la parte genética, utilizando polimorfismo de un solo nucleótido. Por sus siglas en inglés se llama SNP o SNP. Y es la opción para en donde se encuentren estos nucleótidos en los diferentes sitios del genoma, se escogen y se puede utilizar para cuantificar y ver si hay algún tipo de problema desde el punto de vista de la overproducción, que se correlaciona con la presencia de rechazo. Entonces tenemos el órgano que se hace el injerto en la circulación del receptor. Tenemos pedazos de ADN. Esos pedazos de ADN, dependiendo del nivel, se pueden correlacionar con una lesión activa o con una lesión que no es activa, y dependiendo de un algoritmo que tiene el computador o la plataforma que analiza la muestra, va a tener más o menos probabilidad de que el paciente tenga un rechazo. Gráfica es de una compañía que produce un test que se llama AlloSure o AlloSec Care DX. Al respecto del método que utiliza esta compañía, que es el método que yo tengo, con el cual tengo más experiencia, se basa en 202 diferentes SNPs o polimorfismos de un solo nucleótido, en donde se les seleccionan diferentes SNPs para cubrir todo el genoma, con excepción de los cromosomas sexuales X y Y. Y tiene una cobertura multiétnica bastante buena, con alta uniformidad, y obviamente este tipo de test se utiliza para el
diagnóstico de rechazo. Otra compañía produce otro tipo de test que se llama Prospera. Las dos compañías son de California y básicamente esta compañía tiene al parecer un test que de pronto es más robusto desde el punto de vista de del número de SNPs que utilizan, pero las plataformas son diferentes y yo no creo que podamos comparar cabeza a cabeza los dos tests. Son similares, sirven para eh, eh, cuantificar la presencia de DNA libre en la circulación, pero la base que utiliza es más desde el punto de vista de genética, y mientras que el AutoSure tiene de pronto menos SNPs presentes. Este es un estudio que realizó el doctor Melancon de la Universidad de Washington, en donde comparaba los dos tests, AlloSure y Prospera, con una sensibilidad que no es por encima del alrededor del 50%. Sin embargo, ustedes pueden encontrar diferentes datos dependiendo del estudio que ustedes utilicen. Una especificidad que es alrededor del 80% y aquí alrededor del 70%. Prospera tiene sus propios datos y dice que es mucho mejor. Estos dos test son los que están hoy en día en el mercado. Hay otras compañías desarrollando otros test con los cuales no tengo experiencia. Ahora, ¿qué estábamos haciendo antes y qué podemos hacer ahora? Pues el seguimiento de los parámetros convencionales de los pacientes trasplantados basados en el KDIGO, se basaba en ver qué pasaba con la creatinina sérica, si los niveles empezaban a aumentar en un tiempo determinado, se consideraba que algo estaba pasando con el órgano. También la excreción de proteína en la orina y el diagnóstico diferencial como el caso del BK virus o Epstein-Barr o cytomegalovirus infections, cytomegalovirus. Es algo que se puede presentar sobre todo al comienzo del trasplante, ante los 3 primeros meses, donde hay más rechazo agudo. Estos métodos nuevos no son infalibles. Estos métodos nuevos tienen también ciertas limitaciones que vamos a ver más adelante. Cuando la creatinina sérica o la filtración glomerular empiezan a elevarse, de pronto es un poco tarde ya. Y la idea es tratar de coger o de cachar o de ser capaces de hacer el diagnóstico del rechazo de manera subclínica o temprana para poder hacer una intervención terapéutica que tenga un mejor resultado. Ahora, al respecto de proteínas que se cuantifican en la orina, es un poco difícil la metodología y es más de pronto visto en lesiones asociadas con falla renal aguda más que rechazo. Y es diferente o es difícil diferenciar un rechazo aloinmune, una respuesta aloinmune de una parte isquémica o de falla renal aguda. También la expresión de ciertas proteínas producidas en el organismo carece de especificidad. Entonces, tenemos métodos diagnósticos que desde el punto de vista práctico no son invasivos, o otros que son invasivos como el gold estándar, que es la biopsia. Obviamente la biopsia es algo que nosotros utilizamos cuando tenemos la impresión de un rechazo, porque la parte histopatológica es muy importante. Sabiendo eso, hay métodos diagnósticos que son menos exactos y tardíos, como la creatinina, la cuantificación de los anticuerpos específicos contra el donante, y hay diagnósticos más específicos, incluyendo el gold estándar de la biopsia y estos nuevos test que son no invasivos. Hacia el futuro, yo creo que la idea es que estos test se van a volver mucho más populares, mucho más menos costosos, y la posibilidad de utilizarlo en diferentes partes del mundo se va a mejorar también. Y en algún momento tratar de reemplazar la biopsia, que es un proceso
perdón, invasivo con estos tipos de test para el diagnóstico y que sean también un test que podemos utilizar para el seguimiento de los pacientes. Ahora, dentro del punto de vista de las limitaciones, como estamos hablando, el incremento de la creatinina es algo que puede ser no específico, puede ser el diagnóstico diferencial bastante grande. Tenemos que tener en cuenta también que el proceso de rechazo tiene diferentes fases, que son fases subclínicas y fases clínicas, donde la expresión de todos los marcadores pueden ya estar positivos. A pesar de que la creatinina sérica no se eleve, la lesión del órgano puede ser bastante importante. Ahora, la presencia de anticuerpos específicos contra el donante es muy importante cuando esto empieza de nuevo y obviamente al paciente trasplantado se le deben hacer los primeros 3 a 12 meses por lo menos un eh, eh, test de este tipo para ver que si se desarrollan. Y la presencia de este tipo de anticuerpos es bastante sugestivo de rechazo renal. Cuando hablamos de tinción para el CD4 es una vez tengamos la biopsia, tenemos que tener en cuenta también que en algunas biopsias, a pesar de tener un rechazo renal agudo, que puede ser por anticuerpos o celular, en el caso de los anticuerpos, este marcador puede estar positivo o en algunos casos es también negativo. Ahora, tenemos un caso de una paciente de 29 años con antecedente de enfermedad renal crónica con secundaria FSGS a una glomerulonefritis. Estuvo en diálisis por 3 años y luego recibió un riñón de donante cadavérico. En diciembre del 19 ella ingresó o ella tenía una creatinina base normal y luego su creatinina después de casi un año se incrementó, se le ordinaron los exámenes, el DSA fue negativo, se le hizo un PCR en suero para BK virus y se pidió el AlloSure, que es el método diagnóstico. Esta es forma como la creatinina sérica de la paciente estaba. Aquí estaba en hemodiálisis con una creatinina más de 5 a 8. Después del trasplante su creatinina estuvo en un rango relativamente normal con algunos incrementos, pero luego tuvimos este incremento de su creatinina con un posterior decremento en los niveles. Cuando se presentó este episodio, se le hizo el test. El punto de corte aquí es 1%, y el nivel de DNA libre era de 1.1. Esta paciente se le hizo una biopsia y se comprobó que tenía un rechazo celular agudo A1. Se le dio tratamiento con esteroides esta es la forma como se interpreta el test. Normalmente entre 0.2 y 1 este paciente puede tener diferentes tipos de compromiso. La mayoría de veces de rechazo celular o infecciones a veces. Entre 1 y el 3% es bien sugestivo de rechazo eh, mediado por anticuerpos. Estos son el número de muestras de diferentes pacientes trasplantados y el número de centros que utilizaron para hacer este normograma. Después del tratamiento del trasplante, su nivel de DNA libre disminuyó a 0.2 y la creatinina está entre 1.2 y 1.5 más o menos. Entonces vemos la correlación entre qué pasó con el trasplante, qué pasó con el AlloSure o el DNA libre y la biopsia que reportó el rechazo celular.
So, las limitaciones de los parámetros convencionales, de nuevo, la biopsia de riñón es un gold estándar, es el gold estándar, pero es invasiva. La idea es que cuando no tenemos la disponibilidad de otros medios, hay que hacerla. Al final de pronto vamos a terminar haciéndola de todas maneras, inclusive como en el caso anterior. Pero pues existen limitaciones, depende de la interpretación también del patólogo. Si podemos utilizar otros métodos en donde existe una validación o marcadores que tienen una especificidad y sensibilidad buena, es un elemento más que podemos utilizar en el manejo de nuestros pacientes. Podemos también utilizar muestreos seriados para ver la forma como el paciente está desde el punto de vista de la presencia de estos niveles de ADN libre en sangre. Y también hay algunos pacientes de alto riesgo en los cuales se puede de pronto hacer este tipo de test más frecuentemente. Ahora, aquí están las limitaciones de la biopsia del riñón, invasiva, riesgo de sangrado que está aproximadamente en el 1%, el costo, la hospitalización, la patología. Ahora con este problema del COVID, en algunos hospitales incluso es difícil conseguir una cama para ingresar a un paciente para una biopsia. Entonces los protocolos se han flexibilizado y a veces se manda el paciente a casa después de 4 o 6 horas de observación. Las limitaciones de los test en donde cuantificamos el DNA, pacientes embarazadas, obviamente al tener un embarazo, el feto, el bebé la mamá va a tener la presencia de DNA en la sangre. Y también hay una limitación en cuanto al tiempo de trasplante. En las primeras 2 semanas estos test no son no es recomendable utilizarlos porque la interpretación es bien difícil. Los receptores de riñón provenientes de un gemelo idéntico, obviamente el DNA va a ser idéntico, o los SNPs son iguales, o no se puede diferenciar. También cuando se hace el receptor tiene un trasplante de células madre o stem cells. Y los receptores de múltiple órganos como corazón, riñón, hígado, desafortunadamente en esos casos no se puede diferenciar y va a ser bien confuso. Posiblemente después se pueden refinar las técnicas y pueden llegar a crearse test en donde se puedan diferenciar, pero en este momento es una limitante. Pues de nuevo, la idea es que hay unos marcadores que se pueden utilizar para falla renal aguda, pero no tienen una sensibilidad muy buena para el rechazo. La presencia de anticuerpos específicos del donante, en algunos casos es difícil la interpretación. La otra parte que hay que agregar es el costo. Y desde el punto de vista de la biopsia, los diferentes tópicos que tratamos anteriormente. De nuevo, para ver entre los test invasivos y entre los test no invasivos y los invasivos, en donde la biopsia es el gold estándar, un diagnóstico más exacto, la sensibilidad a veces es baja, y un diagnóstico más exacto y eficaz con una sensibilidad alrededor del 90% para AlloSeq o AlloSure. Es importante también tener en cuenta qué tan rápido tenemos los resultados, porque si se nos va a demorar esto 2 semanas, no es bueno realmente utilizarlo. El tiempo más o menos son 24 horas para tener el reporte en Estados Unidos. Esa es la forma como se utiliza, y obviamente dependiendo de las preguntas o dependiendo de la disponibilidad o del caso, a veces tenemos que ir a hacer la biopsia de todas maneras. Este es el sistema que se utiliza para leer el test y para analizar el test. Creo que la Universidad Nacional tiene este tipo de plataforma.
eh, y no estoy seguro al respecto de lo que es el costo del eh, test acá en Colombia, pero en Estados Unidos el costo que aprobó Medicare es de alrededor de $2.700 por test. Entonces la interpretación, dependiendo de los valores positivos, de los valores predictivos negativos o positivos, dependiendo del test, en rojo está el AlloSure, en negro está el Prospera. Eh, yo no trabajo con AlloSure, yo tengo experiencia con el test. Por eso esta conferencia y mis pacientes por ahora los manejamos así, pero la tendencia en algunos centros es de pronto hacer de pronto una transición a Prospera en algún momento si el test es más robusto desde el punto de vista de los SNPs que utilizan. Y el normograma que anteriormente estuvimos hablando con el número de muestras, el número de pacientes, los centros que participaron para obtener este normograma de la interpretación. El protocolo de seguimiento, la compañía recomienda hacer un seguimiento mensual en los 4 primeros meses y después cada 3 o 4 meses. Eso depende del costo, depende de la bailabilidad y depende de si el paciente es un paciente de alto riesgo o no. No en todos los pacientes se utiliza esto, pero en muchos centros hoy en día está dentro del protocolo de seguimiento. Al respecto del seguimiento precisamente y una intervención temprana para evitar sobre todo lo que es el rechazo crónico, es algo que también tiene una utilidad porque desde el punto de vista de la expresión o la presencia y la cuantificación de este DNA libre, se puede presentar con anticipación a ver los cambios en creatinina y filtración glomerular. Entonces, si queremos hacer un seguimiento, podría tener un papel este tipo de test en unión con la creatinina, con los diferentes tipos de marcadores que nosotros utilizamos. Y la idea de pronto es hacer una intervención eh, temprana. Y finalmente, las conclusiones, las herramientas de diagnóstico molecular son más complejas hoy en día, pero la idea es utilizarlas donde las tenemos disponibles. Los marcadores comunes son importantes, pero desafortunadamente a veces no son muy específicos. La cuantificación del DNA libre es una herramienta valiosa para la monitorización no invasiva de los trasplantes. Los ensayos o los tests que cuantifican eh, este DNA libre son similares, pero las plataformas y el análisis posiblemente son distintos, entonces la comparación cabeza a cabeza es un poco difícil. Existe una extensa evidencia que son tests que tienen una base buena y la implementación en la práctica clínica ya se empezó en muchos centros. Estos son de pronto los más conocidos. Yo trabajo sobre todo con este, pero hay una gran, hay una gran como tendencia a hacer un uso también del Prospera en muchas partes. En América Latina el AlloSure se conoce como AlloSet y uno de los factores que obviamente las compañías tienen que ver es el hacer los costos asequibles porque obviamente tenemos limitaciones para utilizar este tipo de test si son demasiado costosos. Muchas gracias por su atención y vamos a participar en la sección de preguntas. Muy, muy amables. Gracias.